Frente Antitaurino del Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuatrinca, en este miércoles de Cuatrinca, donde contamos con nuestros jóvenes invitados para conversar temas interesantísimos. Me acompaña Mijael Garrioleca, como siempre. ¿Qué tal, Mijael? ¿Cómo estás, Samuel? Joaquín Rey también, y me acompaña William Soberón. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias Un gusto por la invitación. tenerlos aquí en Cuatrinca. ¿De qué conversamos hoy? Te cuento, Samuel, lo que vamos a hacer en el programa de hoy es que tenemos la suerte de tener como invitados a Joaquín y a William, que son ambos personas con posturas antagónicas sobre el asunto de la tauromaquia, y lo que vamos a hacer es tratar de entre tú y yo moderar una discusión alturada entre William, que pertenece al Frente Antitaurino del Perú, y entre Joaquín Rey, que es miembro de la Peña Taurina Los Herales y además colaborador periodístico en el asunto de la tauromaquia. Entonces nada, nos dejamos con William y con Joaquín, y lo que tú y yo hacemos es más bien ir moderando el debate y de cuando en cuando soltando algunas preguntas. Sí, que tenemos inquietudes, ¿no? Muy bien. ¿Te parece si comenzamos contigo, William? Sí, no habría problema, ¿no? Bueno, en todo caso yo diría, ¿no? Se justifica en este siglo XXI este espectáculo que muchos llaman arte, cultura o tradición. Esa sería mi pregunta, ¿no? Bueno, yo ante todo agradezco mucho la invitación y la oportunidad de discutir alturadamente, como has dicho, Mijael. La verdad, en los que se puede dialogar y conversar sobre el tema, ¿no? A veces es una discusión entre dos partes que no dialogan y sino más bien lanzan cosas. Entonces yo creo que estos espacios son buenos y bueno, me parece interesante, ¿no? La disposición a conversar con argumentos y de forma cordial y alturada. Finalmente somos amigos todos. Bueno, yo creo que los toros son una manifestación cultural, una tradición muy arraigada popularmente en el Perú. Mucha gente piensa que es algo que se limita a la plaza, que sin duda es la más importante en tradición y calidad de los espectáculos que ahí se dan, pero es una cultura viva con mucha actividad en el Perú. Se dan más de 500 corridas al año en nuestro país, además de festejos menores, con toreros nacionales, extranjeros. Mucha gente trabaja en esto que podemos llamar la industria taurina, y es una pasión para muchos taurinos que disfrutamos de este arte. Y en todos los rincones del Perú, sin duda es una tradición muy arraigada y constituye además el ejercicio de una libertad que tenemos nosotros de poder disfrutar de un espectáculo que nos gusta y que de ninguna manera, creo yo, afecta las libertades de quienes no gustan de esas corridas y no van a ellas. Habría que preguntarnos si el toro tiene derecho a libertad, porque nosotros como humanos hablamos nuestra libertad, pero hablemos del animal. ¿Tiene derecho a la libertad? ¿O es simplemente un objeto en el cual tengamos que usarlo como diversión, pagar una entrada y ver sufrir a un animal sin justificación alguna? Nosotros que tenemos 15 años en el Frente Antitaurino, cuando empezamos éramos la voz en el desierto. Y bueno, empezamos a incomodar, empezamos a denunciar, partiendo de principios, normas morales, espirituales, y nos chocamos con una sociedad acostumbrada pues a la violencia, a la tortura, al culto a la muerte, y esto indudablemente es una herencia que hemos heredado de los españoles, ¿no? Y creo que esto en el tiempo está yendo en el sentido de que las nuevas generaciones están despertando, se están dando cuenta, están empezando a investigar, a analizar si se justifica o no se justifica en este siglo XXI, si es arte, cultura o tradición. Todo eso se ha debatido en este tiempo, y bueno, quienes definen el espectáculo lo hacen desde un punto de vista de tradición, de continuar el asunto, pero las nuevas generaciones, cuando ven eso, ya se han dado cuenta que no puede justificarse un espectáculo porque va de por medio de la vida de un ser. Nosotros tenemos empatía, tenemos sentimientos. Cuando uno se acostumbra a la violencia desde pequeño, eso lo dicen los estudios psicológicos, los estudios psiquiátricos, tenemos nosotros esos estudios, nos han mandado también de España, de Estados Unidos. Está demostrado íntimamente la relación entre violencia humana y violencia animal. Está demostrado que desde que a una persona desde niño se le inculca a maltratar a un insecto, a un animalito, sin justificación, esa tendencia se manifiesta más adelante con sus semejantes. Esto está probado, nosotros hemos mandado esos estudios a la Municipalidad de Lima, al Ministerio Interior, por el tema de la violencia que estamos viendo en los estadios, ¿no? Imagínense, en el estadio, por solamente disputarse quién es el mejor equipo, se llega a matar. De fútbol, dices tú. Eso es un ejemplo de la violencia. Nosotros tenemos un pronunciamiento del Colegio de Psicólogos que hemos puesto en consideración a las instituciones. El Colegio de Psicólogos nos dice:
La corrida de toros es un ingrediente más de violencia y nos menciona otros tipos de espectáculos que incrementan la violencia. Tengo también el estudio donde dice las corridas de toros producen trastornos psicológicos en los niños. Y ahora en estos tiempos me vino a buscar la esposa de un empresario taurino, cuando vio que sus hijos se tapaban la cara al ver pues la tortura. Ah, no, esto no es para mis hijos, ¿no? Y así, o sea, la gente se está manifestando, nos mandan información que antes nosotros no podíamos probar, que es falso, que le liman los cuernos a los toros, ¿no? Todo eso está demostrándose, pero lo oculto pues está saliendo a la luz por los mismos taurinos. Ellos mismos en sus diálogos reconocen que liman al cuerno, que le hacen esto, que le hacen lo otro. Bueno, nosotros ya hemos leído el reglamento taurino, lo hemos leído completo, y ahí nos dimos cuenta que ahí está todo un ritual de masacre y tortura. Pero los que vemos, no asistimos a la plaza, pero vemos en la televisión, y la gente que lo ve por televisión o lo que asiste, claramente con nuestros ojos estamos viendo la tortura en vivo y en directo. Están torturando, están maltratando a un animal que siente y que tiene sistema nervioso. ¿Te parece sí, para encauzar un poquito la discusión y antes de permitir que Joaquín responda a todos los argumentos que bien ha ensamblado William, tengo básicamente dos puntos de vista que soltar y ya ustedes los abordan por donde mejor les convenga. En tu explicación, William, tú has dicho dos cosas que me han parecido interesantes y quizás las puedan conversar entre ustedes. La primera es que has utilizado una carga peyorativa a la hora de decir que la tradición taurina es una herencia española. A mí me gustaría saber si eso es una carga peyorativa per se. Es decir, el solo hecho de que sea español es ya malo, porque por ejemplo la escritura también es una herencia española y creo que esa es de las buenas. Y por otro lado, el otro tema que me gustaría que puntualicen ya entre ustedes conversando es el siguiente. En un momento tú hablaste de la posibilidad de que los toros sean sujetos de derecho. Yo soy abogado. Y hay una diferencia esencial entre los objetos tutelados de derecho, los objetos de derecho y los sujetos de derecho. Básicamente la diferencia es que uno es un centro de imputación de derechos y deberes frente a la sociedad y el otro es un centro de tutela, que es un objeto y el otro es un sujeto. Tú y el Frente Antitaurino propondrían que los toros sean un sujeto de derecho, es decir, y solo pregunto, ¿equiparar a los toros con los humanos? Mire, este debate ya se está haciendo, nosotros hemos alcanzado, bueno, tenemos documentos que demuestran que los animales sienten, los animales sufren, los animales piensan también, inclusive tengo estudios acá que se demuestra que los animales tienen patrones de conducta muy similares a los humanos, y eso a raíz de todos esos estudios que muchas veces acá no llega, pero ahora está globalizada la información. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos de los Animales de la UNESCO y de la ONU del año de octubre del año 78, donde reconoce los derechos de los animales. Tengo una pregunta ahí. Entonces, el tema de peyorativo que usted me menciona, nosotros claramente no estamos diciendo que todo lo que sea español sea malo, simplemente estamos haciendo ver de que esa costumbre no es nuestra. Acá en el Perú no había corrida de toros antes de que llegaran los españoles, pero cuando llegaron ellos nos trajeron como diversión las corridas de toros, ¿no? Vamos a dejar que antes, por favor, que responda él y yo tengo una pregunta para los dos. Solamente vamos a pasar a Joaquín. Yo quiero solamente hacer la precisión que me parece, por decirlo menos, coqueto de tu parte criticar eso en castellano, que también es una herencia de los españoles. Estás hablando en español. Sin la menor duda. Dale. Hay varios elementos que se han puesto en discusión. Para empezar, el derecho de los animales, ¿no? Es un tema que tú has formulado de esa manera. Yo creo que Mijael tiene una interpretación jurídica que es muy acertada. No podemos equiparar los derechos de los animales a los seres humanos. Toda la vida, además, por un tema de tradición, los animales han estado al servicio de los seres humanos. Los animales no tienen deberes, además, ante la sociedad, no pagan impuestos, no podemos de ninguna manera equipararnos a ellos, ¿no? Yo creo que acá más bien las afectadas son las libertades individuales de las personas, que sí somos sujetos de derecho y que al ver recortada nuestra posibilidad de ir a los toros, se está recortando nuestra libertad. Luego se ha hablado, bueno, de la herencia española. Yo considero que efectivamente en su origen, sin duda, desde la llegada de los españoles a América, se insertaron las corridas de toros, pero la verdad es que actualmente las corridas de toros en el Perú son una representación de lo que es el mestizaje. Es decir, en las provincias, en Cajamarca, zona con la que tú estás muy relacionado, las corridas tienen un sello muy personal, no se tocan pasodobles, las bandas por lo general tocan huaynos o carnavales cajamarquinos. Tenemos el Jaguar Toro también, que es una creación andina, es decir, hay muchos elementos del Ande y de la cultura del Perú que se han incorporado a la fiesta taurina. Entonces creo que no tiene sentido decir que es una
una suerte de prolongación de la colonización española, ¿no? Luego, efectivamente, puede ser que sea un espectáculo violento, pero yo digo, ante una sociedad donde está la violencia, digamos, en cada esquina prácticamente, en la televisión sobre todo, ¿no? En el fútbol, como bien has mencionado, decir que los toros tienen una relevancia respecto a eso que está mucho más presente en la sociedad, creo que no tiene mucho sentido. Además, nadie está obligado a una corrida de toros y nadie está obligado a ver la televisión, ver digamos, las transmisiones de corrida de toros. En lo personal, yo veo toros desde mi infancia y yo no me he sentido para nada afectado por las imágenes que he visto. Sino por lo contrario, creo que ha desarrollado una sensibilidad en mi persona y creo que puedo apreciar la belleza que hay en esa fiesta. No me siento afectado por la violencia. Finalmente hay un punto que tú has comentado de la manipulación de los animales, ¿no? Uno puede, yo invito a la gente que vaya antes de la corrida a los corrales de la plaza donde están los toros y puede constatar que todo esto de que le echan vaselina a los ojos, que los clavan a los toros, eso no es cierto, porque entre otras cosas, lo que más quiere un matador de toros o un novillero es que el toro esté íntegro al salir a la plaza. Un toro que no ve bien, porque ha sido afectado en su visión, es mucho más peligroso. Y es algo que sucede en la práctica. A veces hay toros que, como nosotros, tienen problemas de visión y no tienen claridad sobre el espacio y las distancias y son muy peligrosos. Y por lo general se habla del limado de las astas, eso es algo que los taurinos condenamos mucho. Permanentemente, porque en algunos casos se da. Algunos toreros pueden exigir que se limen los toros, nosotros siempre condenamos eso porque eso afecta la integridad de la fiesta. Y la defensa de la fiesta implica también la defensa de su versión íntegra, que es con el animal venido del campo, íntegro. Tengo dos preguntas. Tú mencionabas, por ejemplo, que dentro de la investigación que han hecho y dentro de los derechos de los animales que ustedes proponen, debería aplicarse, está que se ha comprobado científicamente que los animales sienten. Ahora, pregunto yo, ¿acaso esos animales no sienten igual cuando se tienen que matar para servir de alimento a los seres humanos? Es decir, cuando matamos un pollo, pienso yo, si siente, lo siente si es torturado o es matado de un solo y es degollado de una sola vez. O sea, eso, no sé, bajo mi punto de vista, me parece que es aún más debatible todavía, ¿no es cierto?, en relación al tema de los derechos. Lo otro, ¿hay estadísticas o cifras exactas, hablando de hechos ya, en lo que mencionaba, por ejemplo, William, que las personas que ven corrida de toros se vuelven más violentas? Es decir, hay toreros violentos que en el acontecer diario de su vida han sido denunciados por violencia excesiva, hay asistentes a las corridas de toros donde, digamos, hay estadísticas que indican que estas personas que son violentas son... No he conocido ningún caso, Teresa Moli, más bien la única violencia que yo he visto, la violencia humana que he visto en torno a una plaza, es la de los propios antitaurinos, que es muy frecuente cuando nosotros vamos a las corridas de toros, que están afuera y le lanzan una serie de insultos, incluso agresiones físicas. Yo tengo un amigo que le cayó una piedra una vez y un antitaurino entrando hacho, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que no hay evidencias científicas ni, digamos, prácticas de que los toros generen violencia, ¿no? ¿Puedo responder? Sí. Mire, nosotros hemos traído pruebas. Yo tengo acá una serie de documentos. Me gustaría que si alguna vez tienes el interés le saques copia a esto. Esto lo estamos entregando a las instituciones del Estado. El Colegio de Psicólogos, la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Interior, Palacio de Gobierno, la Municipalidad. Ellos están estudiando nuestros escritos y están estudiando nuestros anexos, porque nosotros estamos probando, estamos fundamentando con pruebas. Yo te invito a que veas el debate que tuve en un programa de televisión con un periodista y reconocido taurino, Marqués Valero de Palma. Ahí le probé con pruebas lo que estaba diciendo. Pruebas donde ustedes mismos afirman lo que le hacen al toro a ocultas. Ahora indudablemente hay videos. Nosotros tenemos los videos. Ahora, nosotros somos un grupo de defensores animales, no solamente defensores de los animales, hay veterinarios, hay psicólogos, hay abogados, hay periodistas, hay músicos. Un gran ejército de personas se están sumando a nuestra causa y están estudiando la ciencia de la etología. Es una ciencia. Están estudiando los estudios que nosotros estamos presentando. Estamos presentando proyectos de ley. Nosotros nos ponemos a disposición de ustedes y estudien nuestras investigaciones, que no son propiamente nosotros, son investigaciones que nos mandan de diferentes países del mundo. Y aquí yo tengo el informe
repercusiones psicológicas en los niños, la corrida de toros. O sea, nosotros estamos demostrando con pruebas los estudios. El otro estudio es la relación entre violencia humana, violencia animal. ¿Qué dicen los estudios psiquiátricos en Estados Unidos? Y así por el estilo. Tenemos una serie de pruebas. Entonces, por favor. Entonces, nosotros, cuando hemos elevado estas pruebas, estos anexos, las instituciones nos han respondido favorablemente. Inclusive las autoridades del RIMAG, que yo he conversado con los regidores, me dicen la corrida de toros nos genera pérdidas. Y estos señores, claro, durante 12 años, digamos, antes el señor alcalde Luis Lobatón hacían corrida de toros, durante 12 años no pagaron impuestos, fueron evasores de impuestos. Bueno, hay varias cosas que tenemos que denunciar acá, pero nosotros, nuestro tema de fondo es que nosotros somos defensores de la vida y no de la muerte. Nosotros estamos difundiendo una cultura de paz y no violencia, no solamente al ser humano, sino también a otros seres, entidades, los animales. Ahora, el tema de que si hay violencia cuando uno come la carne, porque ese es digamos, un argumento para sacarnos del tema. Nosotros estamos debatiendo, ¿se debe o no se debe torturar al toro? ¿O se debe comer o no se debe comer carne? Esa es otra discusión, ese es el tema. Yo soy vegetariano 24 años. Si me plantean el tema de si soy o no soy vegetariano, eso podemos debatirlo en otro aspecto. El tema concreto es, ¿se justifica o no se justifica la tortura? ¿Se debe seguir torturando en este siglo XXI a los animales por diversión? ¿Se debe seguir pagando entradas? Y aquí está, ustedes vean, yo estoy probando con fotos. Acá un toro es corneado por el ojo y ustedes van a ver el impacto psicológico en las personas y en los niños, donde muchos de ellos se tapan la cara. ¿Por qué? Porque eso es horrible, es horroroso. Y esto ya lo he puesto en consideración a las instituciones médicas, psiquiátricas, porque hay un impacto, indudablemente, y esto estamos haciendo. El Ministerio del Interior mandamos, porque el Ministerio del Interior ve el tema de los derechos humanos, ¿no? El tema están viendo la criminalización de la protesta social, están viendo el asunto de la inseguridad ciudadana. Vamos a ver por qué tanta inseguridad ciudadana hay. Que investiguen. Cuando estuvo el presidente del Congreso, Abu Gataz, él dijo, ¿por qué para ver el tema de inseguridad ciudadana sometan a esto a estudio de psicólogos? Lo dijo él. Si me permites, para seguir con el debate, William, yo quería simplemente, con finalidad de transmitirle la postura mía a los televidentes de Willax, contarles, creo que lo he conversado en un programa previo con Joaquín, yo nunca en mi vida he ido a una corrida de toros, nunca me he sentido particularmente atraído por el asunto, yo simplemente estoy haciendo preguntas de la forma más imparcial que pienso. Ahora, sí me gustaría preguntarte, William, un asunto que va más allá del tema moral, dejando de lado si estoy o no de acuerdo con lo que tanto tú como Joaquín han planteado. De acuerdo con lo que tú has dicho, ustedes están presentando un proyecto de ley o una serie de proyectos de ley. La finalidad ulterior de estos proyectos de ley sería penalizar penalmente las corridas de toros. Es decir, si alguien celebrase de manera ilegal una corrida de toros, esta persona estaría cometiendo un acto delictivo, esta persona estaría cometiendo un acto contra lo tipificado en el Código Penal. En castellano, ustedes están proponiendo convertir en un delito matar a un toro. Hay varias propuestas. Nosotros tenemos 15 años. Tenemos el ejemplo de Argentina, la ley penal argentina del año 1950, a la cual acá el invitado, usted creo que es abogado, le invito a que lo lea. ¿Qué dice la ley penal argentina del año 54? En otros países, mire, en España están diciendo taurinos al Código Penal. Ellos están diciendo, no sé, están planteando eso. En la ley 27265, en la ley de protección de los animales, contempla pena benigna solamente de penas de multa aquel que comete actos de crueldad contra los animales. Pero ahí esa ley tiene una tercera disposición final que dice, exceptúese la presente ley las corridas de toros y pelea de gallos por ser declarado cultural. Nosotros tenemos una sentencia de agosto del 2005 del Tribunal Constitucional, donde nos dio la razón y nos dice justamente que eso no es cultura, pero ahora los taurinos, ahora nosotros tenemos un último documento, pero eso es, podemos discutir ese tema. El asunto es lo siguiente, hay varias propuestas. La iniciativa del congresista Julio Rosas es prohibir el ingreso de los niños, eso está vigente, está al voto en el Congreso, sí. Prohibir el ingreso de los niños a la corrida de toros, y a mí me han pedido toda esta documentación, alcanzarlo al señor congresista para que se dé cuenta que en otros países está prohibido que los niños ingresen a espectáculos de violencia, y esto creo que por ahí va el camino. Las nuevas generaciones, los niños más vulnerables. Estoy completamente de acuerdo con el asunto de los niños, y vamos a dejar a Joaquín, pero antes quiero sacar una pregunta.
¿Estaría bien que los niños vayan a una huelga del SUTEP? Bueno, ese es otro tema. Cuestión política, ¿no? De acuerdo, Permítame, sí, Sí, en realidad hay varios muchas elementos veces, que quiero mencionar. Empezando por el último, el tema de los niños. Yo creo que es una terrible intromisión en el deber de los padres y en la libertad de los padres de elegir cómo educar a sus hijos. Yo no tengo hijos, pero si los tuviera, y yo soy aficionado a los toros y quiero a que mis hijos me acompañen los domingos de feria a Hacho o a la plaza que vaya, yo sentiría que es una tremenda intromisión que unos congresistas deciden que yo ya no puedo ir con mis hijos a la plaza de toros. Yo creo que se están dando atribuciones que no les corresponden. La libertad de criar a los hijos yo creo que debería caer sobre los elementos. Has mencionado a la prohibición de los toros en España. El caso de Cataluña, es verdad, se prohibieron los toros en Cataluña, pero creo que todos los informados sabemos que este fue un tema totalmente político. Cataluña siempre ha sido una región que ha tenido esta intención separatista del resto de España, y es tan evidente que hay estos espectáculos que son los correbous, que son unos espectáculos taurinos que se dan en calles cerradas, donde se le ponen banderillas de fuego a los toros, que es algo que sí es catalán. Eso no se ha prohibido, porque es parte de la herencia catalana, y ellos querían desligarse de España, prohibieron los toros. Bueno, hay un componente netamente político. Luego en Argentina, bueno, efectivamente en Argentina nunca había afición a los toros, entonces esa prohibición, digamos, no tiene ningún impacto real. Luego has mencionado antes que Hacho no, digamos, las corridas de toros en particular en el RIMAC no generan ingresos. Bueno, la beneficencia el año pasado recibió 650.000 soles por la concesión de la plaza de Hacho. ¿Y la beneficencia qué hace? Tiene hospicios, tiene ¿Y por qué no pagan impuestos? asilos, ¿no es cierto? Por supuesto, los toros pagan IGB, por supuesto, hace 2 años. La tasa es el 15%. Por supuesto que pagan IGB. La tasa es el 15%. Hay una, y es muy constante que hayan espectáculos benéficos. Este domingo en Hacho había un espectáculo benéfico a favor de los bomberos del RIMAC, y permanentemente los hay en todo el Perú y en todo el mundo. Es decir, que los toreros somos solidarios, yo creo que generamos impacto. Durante 12 positivo. años no pagaron impuestos, antes ¿Cuántos, del William? alcalde Lilo Batón. William, ¿cuántos de los que están en contra de la corrida de toros son vegetarianos? Bueno, hay una diversidad de personas que no necesariamente son vegetarianas. No es un requisito indispensable de una... Yo soy vegetariano por principios espirituales, porque pertenezco a otra organización, pero las personas que participan en las campañas, algunos son vegetarianos, otros no son vegetarianos, otros son veganos, que son más que nosotros, que somos vegetarianos. Pero el hecho concreto es de que muchas personas, sin ser vegetarianos, están en contra de las corridas de toros. Artistas, periodistas, músicos, personajes importantes. Yo tengo acá una lista de nombres de sabios del mundo, y acá están los países que han prohibido las corridas de toros. Acá tengo la lista. Entonces, la corriente opinión está favorable a nosotros. Si ustedes dicen en el Congreso que se debata, entonces presenten proyectos de ley. El único proyecto de ley que ustedes presentaron fue con el congresista Marcial Aipoma. ¿Y en qué quedó su proyecto de ley? Proyecto de ley para legislar. Digamos, desenvolver bien la fiesta. No sé si se ha leído el proyecto de ley. Mira, estamos haciendo una lucha, ¿no es cierto? Como todo es una lucha. Estamos haciendo una lucha en el Congreso. Ustedes están haciendo una lucha también en los medios, en el Congreso. Internamente ustedes están hablando, mira cómo se están haciendo, qué hacemos nosotros. Ustedes están preocupados. Yo por eso. Entonces, ustedes presenten su proyecto de ley taurina, que en esa época lo presentó a Ipoma. Nosotros estamos presentando nuestro proyecto de ley y en el Congreso estamos debatiendo. Es que creemos que no tiene sentido presentar un proyecto de ley para defender a lo que es evidente, que es la libertad de las personas de asistir a los espectáculos que crean convenientes mientras no alteren la libertad, ni la salud, ni la integridad si te vas por el tema de la libertad, seres humanos. Te voy a leer lo que dice el Ministerio de la Mujer, la Dirección de Niños y Niñas. Mira, una institución que vela por los derechos de los niños y las niñas, y habla de los padres. Tú me hablaste de los padres. Perdone que te tutee, de repente soy mayor que tú, pero mira lo que dice el Ministerio de la Mujer el 17 de diciembre del 2002, cuando le elevamos nuestra propuesta. Aquí claramente hace un estudio, mandamos el estudio de los niños, y aquí dice claramente: creemos también que el Estado y la sociedad civil deben de fomentar una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. Dice claramente que los padres deben tener un modelo adecuado de crianza, ¿no? O sea, los padres tienen un modelo equivocado en la crianza de sus hijos. Entonces, si a un hijo le enseñamos desde pequeño a aceptar la violencia, por decir, ¿no? Vamos a entrenarte desde pequeño a que empieces a usar armas de juguete. ¿No? Tú vas a ser militar. Bueno, vamos a enseñarlo a enseñar armas de juguete. Y ahí está el resultado. Niños agarraron la pistola de su padre y mataron por ahí.
Perdón, En el caso de los toros, la señora Sheila Allinson, esposa de un empresario taurino, acá está el documento, la prueba sobre cómo está su niño psicológicamente. Esto ya lo puse en consideración a las instituciones. La señora Sheila Allison, esposa de Juan Manuel Rocarrey. Tranquilo con las pruebas, porque los televidentes no las pueden ver a través de la cámara. Acá te creemos, no te preocupes. Yo quería, si me permites, Antes de eso, ¿nos vamos a quiero pausa? una pausa. Sí, Dale, quiero una pausa. tranquilo. Viene Patsy Bendayante, nos cuenta. El tema está interesantísimo. Volvemos con más de esto. Listo, volvemos con Cuatrinca. Regresamos. Antes de irnos a la pausa, William hacía un comentario muy interesante en el que decía que él tenía estudios, y acá nos los ha enseñado en la pausa, que demuestran que cierto tipo de violencia en la sociedad puede afectar a los niños. William nos los ha enseñado justo antes de empezar el programa y aquí damos fe, los documentos están ahí. Ahora, ¿qué dicen los documentos? No he tenido la suerte de leerlos, después voy a pedir unas copias. Lo que quería preguntarte, William, es, hace un momento tú hablabas de cómo un padre debe criar a sus hijos, ¿no?, en un ambiente de paz. Y tú proponías que los padres peruanos deben criar a sus hijos bajo ciertos cánones de paz. Yo, sinceramente te digo, probablemente cuando tenga hijos, que espero tenerlos, no creo que los lleve a ninguna fiesta taurina porque yo no soy fanático de los toros y probablemente los lleve a hacer algún tipo de otra actividad. Pero sí me preocuparía algo. A mí me preocuparía muchísimo que el Congreso de la República me diga a mí de qué forma tengo que criar a mis hijos. Entonces, la pregunta que yo te hago, y con eso seguimos con el debate, es ¿cuáles son los límites que el Estado debería darme a mí para criar a mis hijos? Porque yo te digo, dejando de lado si el tema de discusión es los toros, las armas o cualquier otro tipo de debate, a mí el Estado no me va a decir cómo criar a mi familia. Y ahí sí, completamente en contra de cualquier tipo de injerencia. Sea a favor, en contra de los toros, a favor, en contra de las armas, de cualquier tipo. A mis hijos los crío yo de acuerdo a lo que yo pienso. No sé qué piensas sobre eso. Mira, a nosotros se nos ha dicho por qué la Iglesia se mete en el tema del aborto. Un ejemplo, ¿no? ¿Por qué el Estado tiene que meterse? ¿Quién regula entonces la convivencia humana? ¿Qué entidad regula la convivencia humana? ¿Usted o el Estado? ¿Quién da las leyes? ¿Quién da las normas morales, espirituales? ¿Quién da esa cultura de paz, de respeto a sí mismo y hacia todos los seres vivientes? Pero, ¿usted está a favor o en contra del aborto? Para terminar de entender la postura. Estoy en contra del aborto. En contra del aborto. En contra del Muy aborto. bien. ¿Y cree que el Estado también es quien debe regular esto? Yo pienso que debe darse sanciones a las personas que en cierta manera cometen el delito. Me imagino que te parece bien también la ley contra la comida chatarra. Ley contra la comida chatarra, bueno, eso indudablemente hay mucho ingreso transgénicos al Perú. Ahí están los estudios, alimentos sintéticos. Y usted ve a un chisito, vamos a prenderlo con fuego. O sea, la ley vamos a debería cómo decir- se prende. debería Mira, decirme como padre, yo soy no vegetariano, puede tu hijo comer soy esto, vegetariano por lo tanto, si naturista. comes, estás cometiendo un No, el tema es Eso ya depende de mí como padre, si le digo a mi hijo que coma grasa o no coma el tema grasa. es la salud que uno debe tener como ciudadano. O sea, mira, tenemos un gran ejército de personas que nos engañan. Por ejemplo, la salud que te dicen está en la farmacia y no te dicen la salud está en la naturaleza. Pero entonces volvamos a la Entonces historia. vamos a es hacer un el gran debate, negociado vamos a ese ver un poco el tema. debate y vamos a reintegrarnos Si me a la permites. médula del programa. Así es. El programa es sobre los toros. Así es. Ahora, yo soy un partidario y siempre lo he sido, y además he sido consecuente en todos los programas que he conducido junto con Samuel de la Libertad. Yo creo que cada quien debe elegir. Si hay una persona que crea que la salud está en la naturaleza, muy bien, que vaya a la naturaleza, yo me voy a la farmacia. Dejamos a Joaquín con sus argumentos. Yo creo mucho en la libertad y respeto tu libertad, William, de ser vegetariano. Y me parece además admirable que seas antitaurino y vegetariano porque me parece que eres consecuente en cierto modo, ¿no? Y por eso respeto tu opinión y respeto la de todos los antitaurinos, pero te pediría el mismo respeto hacia la afición y la pasión que tengo y comparto con muchos peruanos. Tú has hablado de que el Estado debe... digamos, de alguna forma regular las relaciones entre las personas y normar. Yo estaría de acuerdo entre personas mayores de 18 años, pero entre un menor de edad y un padre, yo creo que el padre es el que tiene que darle las orientaciones de vida, morales, de buenas costumbres. Creo que es lo razonable y creo que la mayoría de gente estaría de acuerdo. La Iglesia no sé qué vendría a tocar acá, ¿no? La Iglesia tiene una serie de principios, pero digamos, está en contra del sexo premarital y no por eso yo creo que sea un pecado tenerlo, y no sé si ustedes lo practican así, pero hay muchas cosas en la Iglesia con las que no estamos de acuerdo y creo que no debe guiarnos a accionar, sería más aún taurina, cuando sería estamos ante un país que no es totalmente religioso. Yo lo soy, pero todo el país... Señor de los Milagros? Yo no tengo lo que es. decir O sea- en favor del programa que soy virgen, ¿no? Adelante, William. Ya, mire, Yo tengo 3 hijos, pero también. mire, yo pienso que todos queremos una buena convivencia, ¿no es cierto? Libertad, como usted dice, pero no hay libertad sin ley, porque si no sería un caos.
Yo pienso que nosotros tenemos que regularnos bajo normas, principios, para una convivencia, y con los animales, con la naturaleza, porque mira lo que está haciendo el hombre con el medio ambiente, qué consecuencias acarrea. Y con los animales, muchos animales en la calle no tienen dónde comer, no hay una política de Estado que se preocupe no solamente de como ser humano, sino también los animales. Los ancianos en qué condición están, los niños en qué condición están. Entonces, hay todo un problema ocasionado por el mismo humano. El mismo humano es el causante de todos estos problemas. Entonces, tienen que solucionarse porque todos, nuestro país tiene unos recursos. Si me permites, has hablado del medio ambiente. Yo tengo una postura al respecto. Los toros, tú sabes que viven en los toros de lidia, en grandes extensiones de campo. En el Perú hay muchas ganaderías, se calculan como 20.000 cabezas de ganado, entre toros, novillos, becerros, vacas. Normalmente un toro necesita entre 2 y 3 o hasta 4 hectáreas para vivir. Esas grandes extensiones que están actualmente dedicadas a la crianza del toro bravo, probablemente si es que se prohíben, terminarían pues acabadas, no sé, en urbanizaciones, campos de cultivo, pero sin duda ahí sí que afectaríamos el medio ambiente. Luego hemos hablado el tema de los niños y ancianos, ¿no?, que requieren protección del Estado. Mi pregunta sería entonces, ¿por qué ustedes como organización no dedican la mayor parte de su tiempo a pelear por los niños y ancianos y no por los toros de lidia, que no son seres humanos, ¿no? Bueno, te voy a responder. Yo soy multifacético. ¿Eso qué significa? Coño. Que yo estoy no solamente en el tema antitaurino, estoy en otras causas. Causa por los derechos humanos, causa por los derechos medioambientales, causa por los derechos de los niños, la trata de personas. He recibido un curso del Ministerio del Interior para ver el trata de personas. Entonces, mi solidaridad, yo soy universalista. ¿Qué significa? Que no solamente me estoy preocupando de un tema, sino veo varios temas y de acuerdo a mi tiempo, porque tampoco puedo, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, en medio de esas experiencias, he aprendido a ser más solidario conmigo mismo y con las personas que conozco. Y también aprendo, yo sigo aprendiendo. Pero aquí hay una cosa, hay costumbres que en este siglo no deben seguir, no deben continuar. ¿Por qué? Porque tu dignidad, ¿dónde queda? O sea, te denigras como ser humano llegando a unas condiciones prácticamente... Bueno, en una época había circo romano, ¿no? Sino que regrese el circo romano, que regrese la Inquisición. Ya no hay Inquisición, ya no hay circo romano. Entonces, en el tiempo, todo esto que estamos viendo, tarde o temprano, va a caer, está prohibiéndose. Ese es el tiempo lo está dando la razón. William, permíteme que te haga una pregunta. Yo, como varias veces te he comentado y te lo comenté antes de entrar al set, mi campo de trabajo fuera del periodismo ha estado básicamente ligado a la economía, al derecho y las políticas públicas. Y cuando uno toma una decisión desde la perspectiva del Estado, siempre tiene que operar bajo una premisa muy sencilla, que es que los recursos son particularmente escasos. Digamos, el dinero, los recursos burocráticos son particularmente escasos. La pregunta que yo me hago, y en todo caso te hago para que tú nos ilustres sobre cuál sería la forma de operar, es... En el caso hipotético y eventual de que el Estado peruano decidiese tomar medidas a favor de la prohibición de las corridas de toros y de cualquier espectáculo en el que se haya sufrimiento de animal de por medio, ¿cómo vamos a hacer para que los policías, que hoy por hoy ya no se dan abasto para cuidar a nuestros niños, puedan cuidar a los animales? No estoy diciendo que cuidar a los animales sea bueno o malo. Lo que sí estoy diciendo es que los policías son un recurso escaso. Digamos que tenemos 10 policías. Tenemos a 3 niños y tenemos a 3 toros de lidia, en este caso. ¿Cómo hacemos para redistribuir esos 10 policías? En todo caso, si tú tuvieras a un grupo de niños y a un grupo de policías, y los niños van a ser asesinados, y los toros van a ser asesinados, ¿cómo distribuirías tú a los policías? Bueno, prácticamente me estás poniendo como si los policías cuidaran a los animales. Entonces, ¿quién va a ser? Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo tienen los policías en el Perú? ¿Cuánto tiempo de existencia? Y durante toda la historia de la humanidad, ¿han necesitado policías? No han necesitado policías. Los animales no necesitan policías. Los animales saben dónde es su naturaleza, dónde viven, conviven. Hay muchos animales que están en la ciudad que han sido obligados a venir acá. Estamos denunciando justamente el tráfico de animales. Que los mismos humanos hacen y lo venden. Ya, pero entonces, pero mi pregunta va más allá. Estoy de acuerdo contigo, pero entonces, en el caso hipotético de que un humano le hiciese daño a un animal, ¿qué pasa? Bueno, eso está regulado, la Ley de Protección de Animales, la Ley 2765 menciona sanciones a aquellos que maltratan a los animales injustificadamente. Completamente de acuerdo contigo. Y me parece pertinente que la ley lo sancione. Pero la pregunta es, digamos que en el Perú 5.000 ancianos al mes se rompen la cadera. Entonces yo agarro un papel y escribo una ley que dice, deróguese la ley de la gravedad. Y listo.
Eso no funciona. Alguien tiene que ejercer la ley. Entonces mi pregunta es, si alguien le hace daño a un animal, ¿qué va a pasar? Bueno, tenemos que darnos abasto. Yo pienso de que todos somos importantes. Y Entonces, los ¿podríamos animales, quitar recursos del niño tienen para los derecho. toros? Mira, los recursos, nosotros tenemos costa, sierra y selva. De acuerdo. Tenemos grandes recursos. Ahora se habla, pues tenemos un PBI no sé cuánto. Los animales muchas veces sufren estando en la ciudad. Y su hábitat es donde ellos viven. Entonces cada animal tiene su espacio, así como nosotros tenemos nuestro espacio, los animales tienen su espacio, saben cómo desarrollarse, tienen su familia. El problema está en nosotros, porque nosotros le quitamos la comida, le quitamos su hábitat, destruimos su hábitat, y ellos ¿a dónde van? Eso es lo que estamos haciendo nosotros con ellos. Antes de que tú respondas, Joaquín, tenemos que ir obligadamente a otra pausa. Uy, mil Una disculpas. pausa y volvemos. Vamos. Volvemos ya en estos últimos 7 minutos de Cuatrinca. Joaquín. Sí, bueno, hablábamos de la aplicabilidad de la norma, qué tan fácil es implementarla, ¿no? Uno podría creer que es fácil si es que asume que en el Perú las corridas de toros son un espectáculo pues en decadencia, en proceso de desaparición, pero la verdad es que no. Los que recorremos el Perú taurino, la geografía taurina, sobre todo en el sur del Perú, podemos constatar que no es así. Hay unas imágenes, no sé si es posible pasarlas, de algunas plazas del Perú, imágenes de este año, tomadas incluso por mí, algunas de ellas, donde se muestra pues que las plazas de toros están, digamos, a tope. Bueno, esto es Hacho, que digamos es la que conocemos todos, la Catedral del Toro en Perú, pero si vemos la siguiente es Celendín, una plaza de palos que tiene capacidad como para 13.000 personas en Cajamarca, donde está el meollo del asunto de Conga, ahí está, la gente no para. Celendín. Celendín, sí, esta es la plaza de palos. Esto es la plaza de Chota. Chota, que es tu tierra, ¿no es así, William? Chota es una linda plaza, 11.000 personas, esto ha sido este año, a reventar la plaza. ¿Quién los para ellos? La siguiente, esta es la plaza de Cutervo, si no me equivoco, la plaza de Cutervo, también en Cajamarca, repleta, la feria es en junio, inicios de julio, y finalmente tenemos la de Tacabamba, esto ha sido hace 2 semanas, yo estuve ahí, miren esa plaza, también en Cajamarca, y así todo el año, 500 corridas de toros en el Perú, y esta es la constante, plazas llenas, afición desbordante, niños que van a las plazas, es una cultura que de repente en Lima no la vemos, pero que en el interior del Perú está más viva que nunca. Nosotros hemos estudiado sus cifras, hemos visto lo que ustedes dicen, el discurso casi uniforme que tienen casi todos ustedes. Nosotros viajamos también. Tenemos encuestas. La Universidad de Lima, desde el año 2006 hasta el año en adelante, nos sacamos en Lima 83.1% que rechaza la corrida de toros. A nivel nacional, según la encuesta Datum, el 68%. Indudablemente hay zonas focalizadas donde están las corridas de toros. Ustedes hablan, la primera plaza de América, Hacho. La segunda en importancia, Cajamarca, se van a Chota, ¿no es cierto? Cuando estuve en Cajamarca en estos días del paro, ahí me di cuenta realmente si en verdad ha habido una buena faena o no ha habido una buena faena, o ha habido bastante gente o no ha habido bastante gente. Ahí me he dado cuenta qué le pasó con el alcalde de Chota. Y eso está en internet, en YouTube. Entonces, cuando estuve en Cajamarca, porque a mí me... Lo que pasó con acá de Chota fue una barbarie. Cuando me... Perdón, había que mencionar bueno, habría que preguntarle a los campesinos que... ¿no? ¿Por qué reaccionaron así? Hay que preguntarle. No entiendo, pero entonces, una pregunta, porque eso es, lo que pasa es que a mí me lo que dijeron, pasa es que este programa cuando vaya a Cajamarca, me yo te voy a dijeron, hacer una pregunta. me dijeron, tú estás en contra de la violencia contra los toros, pero Sí. no te incomoda la violencia contra un alcalde. te voy a explicar. Explícame, por favor. Cuando fui, el año pasado tuve un debate, me dijeron, tú vas a Cajamarca, te van a linchar. He estado este año en Cajamarca 3 oportunidades. Me has contado. Y no me han linchado. ¿Por qué? Porque yo he ido a defender a esa gente, a ese pueblo. Pero no he visto a ningún taurino defender a ese pueblo que lo más necesitaba. Pero la pregunta es Entonces, yo no justifico la violencia porque ningún tipo de violencia se justifica. Lamentablemente, el pueblo se ha dado cuenta que hay autoridades que no lo apoyan. O sea, tú dices que no se justifica la violencia No, desde tu punto de vista, pero si alguien se lo merece, que le den Entonces, con todo. a mí me dijeron que en Cajamarca los ronderos que usan machete, bueno, ¿por qué usan machete? ¿Por qué son así aguerridos? ¿No? O sea, la reacción de ellos, la historia lo dice, William, ¿qué te he hecho pasó? una pregunta con respuesta ¿No? sí o no. Yo he dicho que no se justifica la violencia en ningún ningún momento, tipo. en ningún tipo de violencia, simplemente la reacción de ellos. Imagínate, frente a un alcalde, ¿por qué le reclamaban de esa manera? Entonces, tiene que haber una explicación, la reacción violenta. Joaquín, ¿Cuál es la Joaquín, explicación nos quedan de la 4 reacción minutos. violenta? Nos quedan 4 minutos. repente- Alterada la reacción. A manera de ir cerrando, yo creo que además de la difícil aplicación de la norma, en realidad el proyecto de ley que existe ahora en el Congreso
yo espero que no prospere porque sería inconstitucional. En el 2011 el Tribunal Constitucional dio una sentencia donde afirma, y leo, dice: a juicio de este tribunal, la actividad taurina en nuestro país es una manifestación cultural. El artículo 17 de la Constitución habla de los derechos fundamentales de la persona. Dice que la persona tiene derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica y social o cultural de la nación. Entendemos que los toros, como una expresión cultural, ¿no?, son un derecho fundamental de los peruanos que estaría siendo violentado. Y me dice William que el 70% de los peruanos desaprueban, no le gustan las corridas de toros. Bueno, esa sería una dictadura de las mayorías, ¿no? No porque a la mayoría no le guste el teatro, vamos a prohibir el teatro. Dejemos que a ese sector, a que sí le agradan las corridas de toros, pueda asistir haciendo uso de su libertad, que es un valor fundamental. Para ya cerrar el programa, el debate ha estado muy interesante. Tengo que plantear una preocupación. A mí, el apoyo sobre ciertas posturas en las mayorías me genera particular incomodidad. En los años previos a la República Aristocrática y durante la República Aristocrática, por ejemplo, la población indígena no podía votar, porque las mayorías que podían votar decían que no debían poder votar. Antes de los años 50, en Estados Unidos, la población afroamericana tenía una serie de desventajas en términos prácticos y teóricos frente a la población de raza blanca, porque las mayorías así lo decidieron. Mi pregunta es: ¿cómo evitamos que las dictaduras determinen el destino de los individuos libres a través de del ejercicio práctico de la fuerza de la mayoría? Mira, yo he recibido un curso sobre participación ciudadana en el Congreso. Me alegra muchísimo. Esos son los temas de discusión. ¿Democracia representativa o democracia participativa? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Yo quiero una sociedad libre, William. Dentro de las normas de convivencia humana se habla de esos dos temas. Entonces nosotros, todos tenemos derecho, hasta los indígenas que ahora, los originarios, ahora se les da la consulta previa. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos avanzando, estamos dándonos cuenta que hay muchos seres humanos que de repente no han leído un libro, no tienen un estudio, pero tienen derechos, tienen derecho a votar, porque en un tiempo no tenían derecho a votar, las mujeres no tenían derecho a votar, menos los negros, o eran esclavos, o no tenían alma. Todo eso, esos rezagos, ha quedado en el pasado. ¿A ti te gustaría una sociedad en la que los animales puedan votar? Mira, nosotros estamos hablando de los humanos, que somos racionales. Los animales tienen sus propias leyes, tienen sus propias normas. Y esto lo dice la etología. Y nosotros como humanos estamos aprendiendo de los animales. De acuerdo. Los animales nos tienen mucho que enseñar. Y eso lo puedo tratar en otro momento. ¿Pero te gustaría que los animales puedan votar? Los animales tienen otra forma de manifestarse. El término del voto lo hacemos nosotros como humanos. Ellos tienen otras formas. Ellos tienen otras leyes, otras normas, otra forma de convivencia. Listo. No podrían votar. Muchas gracias. Ahí, Gracias, William. Muchas Gracias, Joaquín. Muchas gracias a ustedes. Mijael, nos despedimos.